El aire en la pequeña cocina del departamento en la colonia Portales olía a promesa. Una mezcla dulce de vainilla y mantequilla tibia se aferraba a las paredes, una capa invisible de consuelo que combatía el olor a asfalto mojado que subía desde la calle después de un aguacero de verano. Afuera, el caos melódico de la Ciudad de México seguía su curso, el silbato agudo del afilador de cuchillos, el pregón distante del que compra colchones y lavadoras, el murmullo constante del tráfico en el eje central. Pero dentro, en el corazón de ese hogar, reinaba una calma concentrada. Mateo, de 12 años, estaba de pie sobre un pequeño banco de madera para alcanzar cómodamente la barra de la cocina. Tenía el ceño fruncido, no por enojo, sino por una concentración absoluta que transformaba su rostro infantil en el de un artesano. Con la punta de la lengua asomando por la comisura de sus labios, tamizaba harina sobre un tazón de metal. El polvo blanco caía como una nevada suave y silenciosa, un ritual que había repetido docenas de veces. Para Mateo, cada paso era crucial. No era solo un pastel, era el pastel de Sofía. Su hermana pequeña, Sofía, de 7 años, estaba sentada a la mesa de la cocina, con las piernas colgando sin tocar el suelo. Garabateaba con crayones de colores en una hoja de papel, dibujando una versión fantástica de su hermano con un gorro de chef altísimo y una capa de superhéroe. De vez en cuando, levantaba la vista, sus grandes ojos oscuros siguiendo cada movimiento de Mateo. Sofía era un universo de alergias. El gluten la hinchaba, los colorantes artificiales le provocaban urticaria y los conservadores más comunes eran una visita segura a la sala de emergencias. Los pasteles de las panaderías, con sus colores vibrantes y sus ingredientes misteriosos, eran para ella como manzanas envenenadas de un cuento de hadas. Por eso Mateo cocinaba. «¿Ya casi, Matt?», preguntó Sofía, su vocecita rompiendo el silencio laborioso. «Casi, chaparra», respondió Mateo sin apartar la vista del tazón. «La paciencia es el ingrediente secreto. Me lo dijo la abuela». «La abuela también decía que el ingrediente secreto era el amor», replicó Sofía, sonriendo. Mateo le devolvió la sonrisa. «Bueno, de ese también le estoy poniendo mucho». Con una espátula de goma, comenzó a incorporar la harina a la mezcla de mantequilla y azúcar que había batido hasta dejarla pálida y esponjosa. Lo hacía con movimientos envolventes, cuidadosos, como si estuviera arropando la mezcla para que no se asustara. Había aprendido viendo videos en el celular de su mamá y leyendo viejos recetarios de su abuela, cuyas páginas estaban manchadas de vainilla y recuerdos. Pero sobre todo, había aprendido practicando, fallando y volviendo a intentar, motivado por la sonrisa de su hermana al probar algo delicioso que no la enfermaría. Ese día estaba preparando un pequeño panqué de vainilla con harina de avena y almendras, endulzado con miel de agave. Simple, seguro, pero con el potencial de ser extraordinario. Mientras la masa reposaba, preparó el betún, queso crema, un toque de miel y el jugo de medio limón para darle un punto de acidez. Nada de colorantes. El color sería el blanco puro de la crema. La puerta principal se abrió con el sonido familiar de llaves y suspiros. Era su madre, Elena, llegando de su largo turno como enfermera en el hospital. Dejó su bolso en una silla del comedor, el peso del día visible en sus hombros caídos. «Hola, mis amores», dijo, su voz cansada pero llena de afecto. Al entrar a la cocina, el aroma la envolvió y una sonrisa genuina iluminó su rostro. «Huele a gloria aquí, ¿qué estás creando hoy, mi chef?» «Es un pastel de vainilla para Sophie». «Ya casi está listo para el horno», dijo Mateo, mientras engrasaba con esmero un pequeño molde redondo. Elena se acercó y le dio un beso en la coronilla. Vio la dedicación en los ojos de su hijo, la pulcritud de su estación de trabajo improvisada, y su corazón se hinchó de orgullo. En un mundo donde los niños de su edad estaban pegados a los videojuegos o pateando un balón en la calle, su Mateo encontraba su felicidad en esto. En cuidar. En crear. «Sophie, mi vida, ¿qué dibujas?», preguntó Elena, inclinándose para ver el dibujo de su hija. «Es Super Mateo, el que rescata a los niños de los pasteles malos», explicó Sofía con total seriedad. Elena rió suavemente. Sacó su celular del bolsillo. «Tengo que capturar este momento. Tu tía Gloria no me va a creer lo profesional que te ves». Mateo,
concentrado en verter la masa en el molde, apenas se dio cuenta. Elena abrió la cámara y comenzó a grabar. El video capturó la escena doméstica en toda su tierna autenticidad. Mateo, con el delantal de flores de su abuela que le quedaba un poco grande, alisando la superficie de la masa con la espátula, el dibujo de Sofía en la mesa, el sol de la tarde filtrándose por la ventana y creando un halo de luz alrededor de su hijo. ¡Ay, mi chef! ¡Qué bonito te está quedando para tu hermanita!, se escuchó la voz de Elena en el video, cargada de emoción. Mándale un saludo a la tía, ándale. Mateo levantó la vista, un poco avergonzado pero sonriente, y saludó a la cámara con la mano manchada de masa. Hola, tía Glo. Satisfecha, Elena detuvo la grabación. Mientras Mateo metía el pastel en el horno, ella se sentó en el comedor y abrió su aplicación de Facebook. Quería compartir ese instante de orgullo con su círculo más cercano. Seleccionó el video y, en su apuro y cansancio, con la mente todavía medio en el hospital y medio en casa, pasó por alto la configuración de privacidad. En lugar de seleccionar amigos o enviarlo por mensaje privado, tocó el botón de publicar. El pequeño icono del globo terráqueo junto a la publicación, que indicaba que era visible para todo el mundo, pasó completamente desapercibido para ella. Media hora después, el aroma del pastel horneado llenó cada rincón del departamento. Mateo lo sacó del horno, dorado y perfecto. Lo dejó enfriar unos minutos antes de desmoldarlo y cubrirlo con el betún blanco. Sofía observaba, casi vibrando de la emoción. Con una manga pastelera improvisada con una bolsa de plástico, Mateo dibujó una carita feliz sobre el pastel. Partió una rebanada generosa para Sofía y una para él. Se sentaron juntos en la mesa, y la primera cucharada de Sofía fue seguida por un suspiro de felicidad pura. Está delicioso, Matt. Es el mejor de todos. Mateo sintió que todo el esfuerzo había valido la pena. En ese momento de alegría compartida, en la seguridad de su cocina, no tenía idea de que el video de su madre, un simple testimonio de amor familiar, ya había comenzado su viaje por el implacable universo digital, a punto de chocar violentamente con su pequeño y tranquilo mundo. El lunes amaneció con el cielo de la Ciudad de México cubierto por una capa delgada y gris de nubes, una mañana típica que no presagiaba nada fuera de lo común. Elena se despertó primero, como siempre. Mientras el café se colaba, llenando la cocina con su aroma familiar, tomó su celular para revisar las notificaciones, un ritual matutino. Vio un par de mensajes de su grupo de primas y algunas notificaciones de Facebook. Pero algo era diferente. El número de interacciones en su última publicación era inusualmente alto. Cientos de reacciones, comentarios, y un número de veces compartido que le heló la sangre. Abrió la publicación. Era el video de Mateo. Su Mateo, con el delantal de flores de la abuela, concentrado y feliz. Pero los comentarios no eran los mensajes cariñosos que esperaba de tías y amigos cercanos. Eran de extraños. Algunos eran positivos, elogiando el talento del niño. Pero muchos otros eran crueles. «¡Qué niñita!», decía uno. «Seguro sus papás querían niña», se burlaba otro. «Pónganle a lavar los trastes también, jaja». Cada palabra era un golpe directo al corazón de Elena. El pánico la invadió, un nudo apretado en su estómago. Se dio cuenta de su error, la configuración de privacidad estaba en público. Con manos temblorosas, borró la publicación, pero sabía que era demasiado tarde. El video ya estaba ahí fuera, como un genio maligno liberado de su botella. Carlos, llamó con una voz ahogada. Su esposo entró a la cocina, alertado por su tono. «¿Qué pasa, mi amor, estás bien?» Elena apenas podía hablar. Le mostró el teléfono, los restos de la catástrofe digital. La expresión de Carlos pasó de la confusión a la incredulidad, y luego a una furia contenida. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar la taza de café. «¿Quiénes son estos imbéciles? ¿Cómo se atreven a hablar así de mi hijo?» «Fue mi culpa, Carlos. Lo publiqué por accidente, yo». «No, no es tu culpa», la interrumpió él, su voz firme aunque tensa. «Es culpa de la gente mala que no tiene nada mejor que hacer». Mientras tanto, Mateo se preparaba para la escuela, completamente ajeno.
Se despidió con un beso y salió corriendo para encontrarse con sus amigos en la esquina. La escuela era su territorio, un lugar de juegos, aprendizaje y camaradería. O al menos, lo era hasta ese día. La primera señal de que algo andaba mal llegó en el patio, antes de que sonara la campana. Ricardo, un chico más corpulento y con una reputación de buscapleitos, se le acercó con una sonrisa maliciosa, rodeado de su séquito. «Miren, llegó la chef repostera», gritó para que todos lo oyeran. Mateo frunció el ceño, confundido. «¿De qué hablas, Ricardo?» Ricardo sacó su celular y mostró el video. La cara de Mateo se transformó. Se vio a sí mismo, con el delantal de su abuela, espolvoreando azúcar glass. El sonido de su propia voz explicando la receta se mezclaba con las risas crueles de los chicos a su alrededor. El calor subió por su cuello hasta sus mejillas, una quemadura de pura humillación. «Pastelito, pastelito», coreaban algunos. «¿Te gusta usar la ropita de tu abuela, Mateo?», preguntó Ricardo, empujándolo levemente. «¿Qué oso, güey?». Mateo no supo qué responder. Se quedó paralizado, con un nudo en la garganta que le impedía hablar. Buscó con la mirada a sus amigos, a Santiago y a Luis, pero ellos desviaron la vista, incómodos, sin atreverse a intervenir. Esa traición silenciosa dolió más que los insultos. El resto del día fue una tortura. Los susurros lo seguían por los pasillos. En clase de matemáticas, alguien había dibujado en su cuaderno un pastel con un vestido. Durante el almuerzo, se sentó solo, fingiendo no oír los apodos que le lanzaban desde otras mesas. Cada risa, cada mirada de reojo, se sentía como una piedra. La alegría que siempre había asociado con hornear, el olor a vainilla, la textura de la masa, la sonrisa de Sofía, ahora estaba manchada de vergüenza y dolor. Cuando la campana final sonó, Mateo recogió sus cosas y salió casi corriendo, sin despedirse de nadie. El trayecto a casa, que normalmente hacía con calma, se sintió eterno. Cada paso era pesado, como si cargara con el peso de la burla de toda la escuela. Al entrar en casa, su silencio fue un grito de alerta. Elena lo vio dejar su mochila en el suelo con un golpe sordo y caminar hacia su habitación sin decir una palabra. Su rostro estaba pálido y sus ojos, normalmente brillantes, estaban opacos. «Mateo, mi vida, ¿qué pasó?», preguntó ella, acercándose con cautela. Carlos estaba detrás de ella, su mandíbula apretada. Mateo se detuvo en el umbral de su cuarto. No los miró. «Nada», murmuró. «Sabemos lo del video, hijo», dijo Carlos con una voz suave pero grave. «Tu mamá me contó». Finalmente, Mateo levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas y una acusación silenciosa que partió en dos a Elena. «Todos lo vieron», dijo con la voz rota. «Me llamaron, me dijeron cosas». No pudo continuar. El llanto que había reprimido todo el día finalmente estalló en sollozos desgarradores. Elena lo abrazó, su propio cuerpo temblando de culpa y tristeza. «Perdóname, mi amor, perdóname. Fue un error, nunca quise que esto pasara». Sofía, atraída por el llanto, apareció en el pasillo, abrazando a su conejo de peluche. Vio a su hermano llorar y su carita se arrugó de preocupación. Se acercó despacio y le tocó el brazo. «¿Por qué lloras, Tete?», preguntó con su vocecita infantil. «¿Te caíste?». Mateo la miró, y ver la inocencia y el amor incondicional en los ojos de su hermana fue como echar sal en la herida. Él hacía todo esto por ella, y ahora su acto de amor se había convertido en su tormento. Se soltó del abrazo de su madre y se encerró en su cuarto, cerrando la puerta con fuerza. Desde adentro, se oía su llanto ahogado. Elena se apoyó contra la puerta, sintiéndose impotente. Carlos la rodeó con sus brazos. «Mañana mismo voy a la escuela a hablar con el director y con los padres de esos niños», dijo con una furia helada. «Esto no se va a quedar así». Más tarde esa noche, después de que el llanto cesara, Mateo se sentó en su cama en la oscuridad. Su mirada se posó en el delantal de flores, doblado cuidadosamente sobre una silla. Aquel pedazo de tela, que representaba el amor de su abuela, la conexión con su pasión y la alegría de su hermana, ahora parecía un objeto de ridículo.
Lo tomó y, con un sentimiento de rabia y tristeza, lo arrojó al fondo de su armario, enterrándolo bajo una pila de ropa vieja, como si quisiera enterrar una parte de sí mismo. El sol de la mañana se filtraba por las persianas del apartamento de los García, pero la luz no traía consigo la calidez habitual. El silencio en la mesa del desayuno era denso y pesado, roto únicamente por el tintineo ocasional de un cubierto contra un plato. Sofía, con la intuición aguda de los niños pequeños, percibía la tormenta emocional y comía sus hotcakes sin gluten en un mutismo inusual, lanzando miradas preocupadas a su hermano. Mateo estaba allí físicamente, pero su mente parecía estar a kilómetros de distancia. Tenía la mirada perdida en su plato intacto, el rostro pálido y los hombros encorvados, como si llevara un peso invisible. Cada sonido de la calle, cada bocina de coche, parecía hacerlo sobresaltar. Elena le empujó suavemente el plato. Mateo, mi amor, tienes que comer algo. Necesitas fuerzas. Su voz era un susurro cargado de una culpa que no la había dejado dormir en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de su hijo, descompuesto por el llanto, y el recuerdo era como un puñal. Mateo negó con la cabeza sin mirarla. No tengo hambre. Carlos, que hasta ese momento había estado bebiendo su café con una furia contenida que tensaba los músculos de su mandíbula, dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. Vístete, Mateo. No vas a ir a la escuela hoy. Pero tengo examen de matemáticas, musitó Mateo, más por inercia que por un deseo real de ir. El examen puede esperar, sentenció Carlos, poniéndose de pie. Su decisión era inamovible. Yo sí voy a ir a tu escuela. Voy a hablar con el director. Esto no se va a quedar así. Elena lo miró, una mezcla de alivio y temor en sus ojos. Carlos, por favor, con calma. No hagas las cosas más grandes. Más grandes, replicó él, su voz vibrando con una ira protectora. Elena, se burlaron de nuestro hijo frente a toda la escuela. Usaron un video que tú subiste para humillarlo. Si no hacemos algo, pensarán que pueden pasarle por encima. Nadie se mete con mi hijo. Se dirigió a la puerta, agarró sus llaves y salió, cerrando con una fuerza que hizo temblar un cuadro en la pared. Con Carlos fuera, el silencio regresó, aún más opresivo. Elena observaba a Mateo, su corazón encogido. Se sentía completamente inútil. Su intento de celebrar el talento de su hijo se había convertido en el arma de su tortura. Desesperada, tomó su teléfono y marcó un número que conocía de memoria. Tras un par de tonos, una voz cálida y serena respondió. Bueno. Mamá, la voz de Elena se quebró. Soy yo. Te necesito. Una hora después, Isabel, la abuela de Mateo, entró en el apartamento. Era una mujer de 70 años con el cabello plateado recogido en un moño elegante y unos ojos que habían visto mucho pero que aún conservaban un brillo de bondad y sabiduría. No hizo preguntas. Simplemente abrazó a su hija mientras ésta lloraba en su hombro, y luego caminó con paso lento pero firme hacia la habitación de Mateo. Llamó suavemente a la puerta. ¿Se puede, campeón? No hubo respuesta. Isabel abrió la puerta despacio y encontró a Mateo acurrucado en su cama, de espaldas a la puerta, fingiendo dormir. La habitación estaba en penumbra. Ella se sentó en el borde de la cama, que se hundió ligeramente bajo su peso. Permaneció en silencio durante varios minutos, simplemente estando allí, su presencia era un ancla de calma en el mar de agitación de Mateo. Tu abuelo, comenzó finalmente, su voz suave como el terciopelo, era el hombre más fuerte que he conocido. Podía levantar sacos de cemento como si fueran de plumas. ¿Pero sabes cuándo lo veía yo más fuerte? Cuando se sentaba a la mesa después de un día agotador y probaba mi comida. Me miraba y me decía, Isabel, tus manos hacen magia. Alimentas el cuerpo y el alma. Él entendía que crear algo para cuidar a los tuyos es un acto de poder, no de debilidad. Mateo no se movió, pero su respiración se hizo un poco menos tensa. Estaba escuchando. Isabel continuó. Tu mamá me contó lo del delantal. Ese delantal de flores. Suspiró, una sonrisa nostálgica en sus labios. Era de mi madre, tu bisabuela.
Ella lo usaba para cocinar en un pequeño pueblo de Puebla donde a veces no había mucho. Pero con un poco de masa y frijoles, hacía maravillas. Con ese delantal puesto, se aseguraba de que ninguno de sus 6 hijos se fuera a la cama con hambre. Ese delantal no es una prenda de mujer, Mateo. Es una capa de superhéroe. Ha llevado el amor y el sustento de esta familia por generaciones. Se inclinó un poco más cerca. El talento que tienes en las manos, ese don para mezclar sabores y crear algo que hace sonreír a tu hermana, eso es una herencia. Es el eco de tu bisabuela, es mi amor por la cocina, es el orgullo de tu madre. Los niños que se ríen no entienden eso. Se ríen de lo que no conocen porque son débiles. Su fuerza está en lastimar a otros. La tuya está en crear. En dar. En amar. Dime, ¿qué es más valiente? Mateo finalmente se giró lentamente para mirarla. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Me dijeron, pastelito. Me tiraron bolitas de papel. Todos se reían, abuela. Hasta mis amigos. Isabel le acarició el cabello con una mano arrugada pero firme. Lo sé, mi cielo. Y duele. Duele muchísimo. Y tienes todo el derecho a sentirte herido y enojado. Pero no dejes que sus palabras vacías te quiten lo que es tuyo. No dejes que su ignorancia apague tu luz. Se levantó y caminó hacia el armario. ¿Dónde lo guardaste? Mateo señaló con un gesto vago hacia un rincón oscuro del armario. Isabel lo encontró, hecho una bola arrugada en el fondo. Lo sacó y lo alisó con cuidado sobre sus rodillas. Las flores de colores parecían opacas por las arrugas y la tristeza. Mira, dijo ella. Solo es tela. No tiene poder sobre ti. Tú tienes el poder sobre él. Tú decides qué significa. Dobló el delantal con reverencia y lo dejó sobre la silla del escritorio de Mateo. No tienes que volver a ponértelo nunca si no quieres. Pero no lo escondas como si fuera algo vergonzoso. Porque no lo es. Es tu historia. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió y se cerró. La voz frustrada de Carlos resonó en la sala. Isabel le dio a Mateo una última mirada comprensiva y salió de la habitación. Encontró a Carlos pasándose las manos por el cabello, furioso. El director, un burócrata inútil. Seguiremos el protocolo, son cosas de niños, le dije que era acoso. Dijo que hablaría con los maestros, que investigaría, palabras, quería que suspendieran a ese mocoso, a Ricardo. Elena lo abrazó. Hiciste lo que tenías que hacer, amor. Fuiste a defenderlo. Carlos vio a su suegra y su rostro se suavizó un poco. Isabel. Gracias por venir. Esta familia se cuida, respondió ella con sencillez. Su mirada se desvió hacia la puerta de la habitación de Mateo, que se había quedado entreabierta. Por la rendija, vieron a Mateo de pie junto a su escritorio. No estaba llorando. Solo miraba el delantal de flores, ahora cuidadosamente doblado, descansando bajo la luz de su lámpara. La batalla no había terminado, ni dentro ni fuera de casa, pero en la quietud de su cuarto, gracias a las palabras de su abuela, una pequeña semilla de resiliencia comenzaba a germinar. El lunes llegó con la misma lentitud gris con la que se había ido el domingo. El aire en el pequeño departamento de la colonia Roma se sentía denso, cargado de palabras no dichas. Durante el desayuno, el silencio era solo roto por el tintineo de las cucharas contra los tazones de cereal. Elena observaba a Mateo con una mezcla de ansiedad y esperanza. Había algo diferente en él. La pesada capa de vergüenza que lo había envuelto parecía tener una pequeña fisura. No sonreía, pero sus hombros no estaban tan encorvados y su mirada, aunque todavía cautelosa, ya no se clavaba permanentemente en el suelo. La conversación con la abuela Isabel había sido como una suave llovizna sobre tierra reseca. No había borrado el daño, pero había humedecido el terreno, preparándolo para que algo nuevo pudiera, quizás, empezar a brotar. Mateo había guardado el delantal de flores no con el asco del viernes, sino con una extraña reverencia. Lo dobló con cuidado y lo puso en el fondo de su cajón, debajo de una pila de camisetas, como un secreto que ahora tenía un significado distinto. En la escuela,
El corredor se sentía como una arena de gladiadores. Cada risita, cada murmullo, parecía dirigido a él. Vio a Ricardo y su séquito junto a los casilleros y su estómago se convirtió en un nudo de hielo. «Ahí va Pastelito», gritó uno de ellos, y las risas resonaron en el pasillo. Mateo apretó las correas de su mochila, el plástico sudando contra sus palmas. Recordó las palabras de su abuela: valentía no es no tener miedo, mijo. Es hacer lo que es correcto, aunque te tiemblen las piernas. Respiró hondo. No los miró. Siguió caminando, con la vista fija en la puerta de su salón. Las burlas lo siguieron como avispas. ¿Qué nos vas a hornear hoy, princesa? ¿Se te quemó el bizcocho? Cada palabra era una pequeña piedra, pero esta vez, sentía como si llevara una armadura invisible. No era de acero, era frágil, hecha de las historias de su bisabuela y del amor de su hermana, pero estaba ahí. Por primera vez, no aceleró el paso. Mantuvo un ritmo constante, digno. Durante la clase de ciencias, la maestra hablaba sobre las reacciones químicas, de la precisión necesaria para catalizar un cambio. ¿Alguien puede darme un ejemplo de un proceso donde la exactitud en las medidas es crucial para el resultado final?, preguntó al aire. La mayoría de los niños garabateaba en sus cuadernos. Ricardo, en la fila de atrás, hacía bolitas de papel para lanzarlas. El silencio se alargó. Y entonces, una voz tranquila y clara rompió la monotonía. En la repostería, dijo Mateo. Todas las cabezas se giraron hacia él. La maestra, la señora Guevara, levantó las cejas, sorprendida. Ricardo soltó una risita burlona. Si pones demasiada levadura o polvo para hornear, la masa sube muy rápido y luego se colapsa en el horno. El gluten no tiene tiempo de desarrollarse correctamente y la textura queda mal. Y si no mides bien el azúcar, no solo afecta el sabor, sino también la humedad y cómo se dora la corteza. Mateo habló con una seguridad que no sabía que poseía. No estaba hablando de pasteles, estaba hablando de química, de precisión. El salón quedó en un silencio atónito. La señora Guevara sonrió, genuinamente impresionada. Excelente ejemplo, Mateo. Muy bien explicado. La precisión, como ven, está en todas partes, desde un laboratorio hasta una cocina. Ricardo se quedó sin palabras, una rara ocurrencia. El respeto inesperado de la maestra y la atención del resto de la clase lo desarmaron momentáneamente. No había nada que pudiera ridiculizar en la respuesta de Mateo, había sido inteligente y precisa. Fue una victoria pequeña, casi imperceptible para el resto, pero para Mateo se sintió como ganar una batalla. No había negado quién era, sino que había usado su conocimiento para demostrar su valor en un terreno que todos respetaban, el académico. Mientras tanto, Carlos salía de otra reunión infructuosa, esta vez con el supervisor de zona de la SEP. La burocracia era un monstruo de 1000 cabezas que se movía con una lentitud exasperante. Le hablaban de protocolos, de investigaciones, de tiempos de espera. Estamos tomando cartas en el asunto, señor Ramírez, le dijeron con una sonrisa condescendiente. Carlos sentía la ira bullir en su pecho, una ira impotente. Al salir a la ruidosa avenida, el sol de mediodía le golpeó la cara. Decidió que no esperaría más. Sacó su teléfono y comenzó a buscar grupos de padres de familia en redes sociales, foros sobre acoso escolar. Si la escuela no iba a proteger a su hijo, él construiría una fortaleza alrededor de Mateo con sus propias manos. Esa tarde, Elena notó el cambio en su hijo. Mateo se sentó a hacer la tarea en la mesa de la cocina mientras ella preparaba la comida. Sofía dibujaba a su lado. El ambiente era más ligero. Mateo incluso le explicó a su hermana por qué el cielo era azul, con una paciencia que Elena no había visto en días. El corazón de madre se le llenó de un calor cauto. Vi un cartel hoy en el mercado de Medellín, dijo Elena casualmente, mientras picaba cebolla. Van a hacer una pequeña kermés en el Parque México el próximo mes. Para recaudar fondos para los refugios de animales. Hizo una pausa, midiendo sus palabras. Habrá un pequeño concurso de postres caseros. Nada profesional, solo para los vecinos. Mateo dejó su lápiz. No dijo nada.
La idea flotó en el aire entre ellos, cargada de posibilidades y de miedos. Exponerse de nuevo. Ser juzgado. Pero la imagen que le vino a la mente no fue la cara burlona de Ricardo, sino el rostro de su abuela, sus manos arrugadas sosteniendo el delantal. Y luego, el rostro de Sofía, iluminado de alegría al probar su pastel de chocolate sin que le hiciera daño. Elena no lo presionó. Simplemente dejó la semilla plantada, igual que su madre había hecho con él. Solo es una idea, dijo suavemente, volviendo a su tabla de picar. Pensé que te gustaría saberlo. Mateo miró por la ventana. El sol de la tarde bañaba los edificios de la Condesa con una luz dorada. Afuera, la vida seguía, ruidosa e indiferente. Pero dentro de él, algo había comenzado a moverse. El miedo seguía ahí, agazapado en un rincón, pero ya no estaba solo. Junto a él, una pequeña y tímida llama de desafío había comenzado a arder. La palabra, concurso, flotó en el aire de la sala, pesada e irreal. Mateo la miró como si fuera un objeto extraño, algo que no pertenecía a su mundo. Su primera reacción fue un nudo en el estómago, un eco helado de la risa de Ricardo y sus amigos en el patio de la escuela. No, mamá. Ni de broma, dijo, con una brusquedad que sorprendió incluso a él mismo. Retrocedió un paso, como si la sola idea pudiera quemarlo. ¿Te imaginas? Si se enteran en la escuela, sería 1000 veces peor. Ricardo tendría material para burlarse de mí todo el año. Elena suspiró, su rostro lleno de una esperanza cautelosa. Mi amor, no es en la escuela. Es la kermés de la colonia. Sería gente del barrio, nuestros vecinos. Gente que te ha visto crecer. La gente habla, mamá. Las noticias vuelan, replicó Mateo, con la voz cargada del cinismo que había aprendido a la fuerza en las últimas semanas. Se cruzó de brazos, una barrera física contra la propuesta de su madre. Ya no quiero hornear. Se acabó. La cena de esa noche fue tensa. Carlos, que había escuchado la propuesta de Elena, se mostraba protector y escéptico. El recuerdo de su impotencia en la oficina del director todavía le quemaba en la memoria. Elena, no estoy seguro de que sea buena idea exponerlo así, dijo Carlos mientras cortaba su bistec. Aún no hemos resuelto el problema de fondo. No quiero que vuelva a sufrir una humillación pública. Pero, Carlos, ¿vamos a dejar que esos niños le quiten lo que más le gusta?, argumentó Elena, su voz suave pero firme. Esto no es para ellos, es para él. Para que recuerde quién es. Sofía, que había estado empujando los chícharos en su plato, levantó la vista. Sus ojos grandes y serios se fijaron en su hermano. Mateo, dijo con su vocecita clara, ¿ya no me vas a hacer el pastel de chocolate? ¿El que no me da alergia? La pregunta, tan simple y directa, golpeó a Mateo con más fuerza que cualquier argumento de sus padres. Miró a su hermana, a su carita preocupada, y sintió una punzada de culpa. Él había empezado todo esto por ella, para verla sonreír, para que pudiera disfrutar de un postre como cualquier otro niño. Ahora, por su propio miedo, le estaba negando esa pequeña alegría. No supo qué responder. Se limitó a encogerse de hombros y desviar la mirada hacia su plato, sintiendo como el conflicto se revolvía dentro de él. Esa noche, Mateo no podía dormir. Daba vueltas en la cama, atrapado entre el pánico a la burla y el anhelo de sentir la masa bajo sus dedos. La voz de Sofía resonaba en su cabeza. Se levantó sigilosamente, asegurándose de que la casa estuviera en completo silencio. El único sonido era el zumbido distante del refrigerador y el murmullo del tráfico nocturno de la Ciudad de México. De puntillas, llegó a la cocina. La luz de la luna se filtraba por la ventana, bañando los mostradores de acero inoxidable en un resplandor plateado. Todo estaba en su lugar, limpio y ordenado, tal como su madre lo dejaba siempre. Por un momento, solo observó la batidora, el tazón de cerámica, los frascos de harina y azúcar. Eran sus herramientas, sus viejos amigos. Su corazón latía con una mezcla de miedo y emoción. Solo un poco, se dijo a sí mismo. Nadie tiene por qué saberlo. Con un cuidado infinito, sacó los ingredientes. No para un pastel complicado,
sino para algo sencillo, unos polvorones de naranja. La receta que la abuela Isabel le había enseñado, la que olía a tardes de domingo en su casa. No buscó el delantal de flores, estaba guardado en el fondo de su armario, un recordatorio demasiado doloroso. Trabajó con su pijama, sintiendo la familiaridad de los movimientos regresar a él como una marea. El roce de la harina en sus yemas, el aroma cítrico de la ralladura de naranja, el suave chasquido del huevo al romperse contra el borde del tazón. Cada sensación era un bálsamo para su alma herida. Mientras amasaba la mezcla, el mundo exterior, con sus risas crueles y sus apodos hirientes, comenzó a desvanecerse. En la quietud de la cocina, solo existían él y la creación. Era un refugio, un espacio sagrado donde nadie podía juzgarlo. La ansiedad que lo había mantenido despierto se transformó en una concentración serena. Redescubrió la alegría pura del proceso, el placer de transformar ingredientes simples en algo delicioso. Mientras los polvorones se horneaban, llenando la cocina con un aroma dulce y reconfortante, Carlos estaba en su estudio, incapaz de dormir también. Frustrado, revisaba foros de padres en internet, buscando consejo. Fue entonces cuando encontró un mensaje de una mujer llamada Ana Ramírez, describiendo una situación de acoso casi idéntica en la misma escuela, con el mismo director indiferente. Su hijo, en un grado superior, había sido el objetivo. Con un impulso, le envió un mensaje privado, presentándose y compartiendo brevemente su experiencia. La respuesta fue casi inmediata. Ana le dio su número de teléfono. «Tenemos que hablar», decía el mensaje. «Juntos quizás podamos hacer algo». Por primera vez en semanas, Carlos sintió una pequeña chispa de esperanza. A la mañana siguiente, Mateo se despertó antes que nadie. Sacó los polvorones, perfectamente dorados, del horno. Los colocó en un plato y los dejó en el centro de la mesa del comedor, justo antes de que el resto de la familia comenzara a bajar para el desayuno. Elena fue la primera en verlos. Se detuvo, y una sonrisa lenta y radiante se extendió por su rostro. Carlos y Sofía llegaron poco después. Sofía corrió hacia la mesa, sus ojos brillando de alegría. «¡Galletas!», exclamó, tomando una con cuidado. Mateo observaba desde el umbral de la cocina, el corazón en un puño. Sofía le dio un mordisco y cerró los ojos, saboreándola. «Están riquísimas», Matt dijo con la boca llena. Miró a su hermano y le dedicó la sonrisa más pura y agradecida que él había visto jamás. En ese instante, la decisión se tomó. El miedo no desapareció por completo, pero fue eclipsado por algo más fuerte, el amor por su hermana y el redescubrimiento de su propia pasión. Era suya, y no iba a permitir que nadie se la arrebatara. Caminó hacia la mesa, se sentó y tomó una galleta para sí mismo. Miró a su madre, cuyos ojos estaban húmedos de orgullo y alivio. «Está bien, mamá», dijo con una voz tranquila, pero llena de una nueva determinación. «Lo haré. Participaré en el concurso de la kermés». La decisión de Mateo, anunciada con una serenidad que sorprendió a todos en la mesa del desayuno, transformó la atmósfera de la casa. La ansiedad que había flotado como una nube de polvo fino fue reemplazada por una energía vibrante y enfocada. La cocina, antes un lugar de recuerdos dolorosos, se convirtió en su cuartel general. Con la kermés a solo una semana de distancia, no había tiempo que perder. La primera tarea era decidir qué hornear. No podía ser cualquier cosa, tenía que ser una declaración. «Tiene que ser un pastel que también pueda comer Sophie», dijo Mateo, más para sí mismo que para los demás, mientras hojeaba un viejo recetario de su abuela Isabel. Elena y Carlos intercambiaron una mirada de orgullo. Su elección fue audaz, un pastel de 3 leches. Un clásico mexicano, un ícono de celebraciones y reuniones familiares. Pero la receta tradicional era una pesadilla de alérgenos para Sofía. El reto no era solo hornear un pastel delicioso, sino reinventarlo por completo. Pasó 2 días investigando, llenando una libreta con notas y garabatos. Sustituyó la leche de vaca por una mezcla meticulosamente balanceada de leche de coco cremosa, leche de almendras y leche de arroz. El bizcocho, normalmente a base de trigo, fue su mayor obstáculo. Experimentó con harinas de avena, almendra y yuca, buscando la esponja perfecta que pudiera absorber el líquido sin deshacerse.
El primer intento fue un desastre. El bizcocho quedó denso, casi como un ladrillo. El segundo fue demasiado quebradizo y se rompió al intentar desmoldarlo. Mateo sintió una punzada de la vieja frustración, una sombra del niño que quería rendirse. Pero Sofía, su jueza principal, probaba cada trozo fallido con una seriedad solemne. «Está rico», Matt decía, con la boca llena de migajas, pero el otro estaba más mojadito. Su inocencia era el ancla de Mateo. Con cada intento, ajustaba las proporciones, la temperatura del horno, el tiempo de batido. Su padre, Carlos, se convirtió en el encargado de la logística, haciendo viajes a tiendas especializadas por toda la ciudad en busca de extracto de vainilla puro o una marca específica de harina sin gluten. Elena era la jefa de animación, manteniendo el ánimo alto con música y tazas de chocolate caliente, limpiando el desorden de harina sin una sola queja. La noticia de su participación, como era de esperar, se filtró en la escuela. Ricardo y su séquito no tardaron en reaccionar. «Oigan, ¿ya supieron?», gritó Ricardo en medio del patio durante el recreo, asegurándose de que Mateo estuviera al alcance del oído. «Pastelito va a llevar sus postres a la kermés, a ver si no nos envenena a todos con sus recetas raras». Las risas resonaron, más crueles que nunca. Un chico le lanzó una bolita de papel que aterrizó en su cabello. Mateo sintió el calor subir por su cuello, sus manos se cerraron en puños dentro de sus bolsillos. Las palabras de su abuela resonaron en su mente. Valentía no es no tener miedo, es hacerlo a pesar del punto asterisco en lugar de huir o responder con ira. Se enderezó. Miró directamente a Ricardo, no con desafío, sino con una calma que lo desarmó. No dijo nada. Simplemente sostuvo la mirada por un segundo y luego se dio la vuelta para continuar su camino hacia la biblioteca. El silencio que dejó fue más poderoso que cualquier insulto. Ricardo, desconcertado por la falta de reacción, se quedó con la palabra en la boca. Mientras tanto, Carlos llevaba a cabo su propia batalla. Se reunió con Ana, la madre que había contactado, en un pequeño café cerca de la escuela. Ana era una mujer de mirada decidida y voz firme. Su hijo, en un grado menor, estaba sufriendo un acoso similar por usar lentes y ser bueno en matemáticas. «El director nos dio el mismo discurso», dijo Ana, removiendo su café con fastidio. «Que son cosas de niños, que tenemos que enseñarles a ser más fuertes. Es una excusa para su inacción». Carlos asintió, sintiendo una oleada de validación. No estaba solo. Mi hijo dejó de hacer lo que más amaba por esto. No voy a permitir que la escuela lo ignore. Propongo que redactemos una carta formal, sugirió Ana, sacando una carpeta de su bolso. No dirigida al director, sino a la supervisión de zona de la SEP. Documentaremos cada incidente, las fechas en que hablamos con la escuela y su falta de respuesta. Si somos dos familias, tendrá más peso. Si encontramos más, aún mejor. Pasaron una hora planificando, delineando una estrategia. Por primera vez desde que todo comenzó, Carlos sintió que tenía un camino claro, una forma de canalizar su frustración en una acción constructiva. Se despidieron con un apretón de manos, unidos por una causa común. En casa, la noche antes de la kermés, la cocina olía a gloria. Sobre la barra de la cocina descansaba la obra maestra de Mateo, un pastel de 3 leches perfectamente esponjoso, empapado en la mezcla de leches vegetales y coronado con un merengue vegano, brillante y sedoso, adornado con canela espolvoreada y fresas frescas. Era visualmente impresionante, y el pequeño trozo de prueba que Sofía había devorado con ojos cerrados de placer confirmaba su éxito. Mateo estaba exhausto pero lleno de una tranquila satisfacción. Se duchó y se puso ropa limpia. El último paso lo esperaba, doblado sobre una silla en su habitación, el delantal de flores de su abuela. Al verlo, todas las dudas y miedos que había mantenido a raya durante la semana volvieron a surgir. Las caras burlonas de sus compañeros de clase, el apodo de «pastelito», el eco de sus risas en el patio. Su estómago se hizo un nudo. ¿Realmente podía hacer esto, salir en público, frente a todos, llevando el mismo objeto que había sido el origen de su humillación? Por un momento, consideró dejarlo. Podía llevar el pastel sin más. Nadie lo obligaba. Pero entonces, la imagen de su hermana disfrutando de su pastel,
La voz de su abuela hablando de coraje, la mirada de apoyo de sus padres, todo se arremolinó en su mente. Este delantal ya no era solo un trozo de tela. Era su historia. Era su abuela, su madre, su amor por la cocina. Era el símbolo de todo lo que Ricardo y los demás habían intentado quitarle. Respiró hondo. Con un movimiento deliberado, tomó el delantal. Desdobló la tela suave y gastada, sintiendo su peso familiar en sus manos. Lo pasó por encima de su cabeza y ató las cintas firmemente en su espalda. Se miró en el espejo. Vio a un niño de 12 años con un delantal de flores, pero ya no vio a una víctima. Vio a un repostero. Vio a Mateo. Con una nueva determinación en su mirada, salió de su habitación. «Estoy listo», dijo, encontrando a su familia esperándolo en la sala. Llevaba el delantal como una armadura. El aire de la kermés vibraba con una energía festiva que envolvía a Mateo y su familia en cuanto bajaron del coche. El olor a esquites asados, a carne al pastor y a azúcar caramelizada se mezclaba con el sonido de la cumbia que salía a todo volumen de unas bocinas y las risas de los niños que corrían por el parque. Era un caos alegre, un mosaico de vida de la Ciudad de México en su máxima expresión. Mateo apretaba con fuerza el recipiente que contenía su pastel, un tesoro frágil en medio del bullicio. Sobre su ropa, el delantal de flores de su abuela se sentía como una armadura, cada pétalo bordado un recordatorio de por qué estaba allí. Sofía, de la mano de su madre, saltaba emocionada, señalando los juegos y los puestos de dulces. Encontraron la larga mesa del concurso de postres bajo una carpa blanca. Pasteles de chocolate con decoraciones elaboradas, gelatinas artísticas de 1000 colores y flanes temblorosos competían por la atención. Mateo, sintiéndose repentinamente pequeño, colocó con sumo cuidado su pastel de 3 leches en el espacio asignado. Era más sencillo que los demás, sin grandes adornos, pero sabía que su valor residía en su interior. Su abuela Isabel le acomodó el delantal con una sonrisa de orgullo. «Te ves como todo un profesional, mi niño». Fue entonces cuando los vio. Ricardo y su séquito se acercaban, con esa arrogancia que a Mateo antes le helaba la sangre. Sus risas burlonas cortaron el aire festivo como un cuchillo. «Vaya, vaya. Miren a quién tenemos aquí», dijo Ricardo, deteniéndose frente a la mesa. Sus ojos se fijaron en el delantal. «¿Qué pasa, pastelito? ¿Viniste a jugar a la casita con tu mandil de florecitas?» El viejo Mateo se habría encogido. Habría querido que la tierra se lo tragara. Pero el niño que estaba ahí, de pie junto a su pastel, era diferente. Miró a Ricardo directamente a los ojos, un acto que le costó cada gramo de su nueva confianza. Se ajustó el delantal, un gesto deliberado y lleno de significado. «Lo hice yo solo», respondió, su voz firme, sin un ápice de temblor. «Es para mi hermana. Se llama tener un talento, Ricardo. Deberías probarlo alguna vez». El golpe verbal fue tan inesperado y certero que Ricardo se quedó sin palabras. Por un instante, su máscara de matón se resquebrajó, revelando al niño inseguro que era. Uno de sus amigos soltó una risita nerviosa, no hacia Mateo, sino hacia Ricardo. El líder había perdido el control de la situación. Humillado y sin una respuesta ingeniosa, Ricardo solo pudo murmurar algo ininteligible y alejarse con su grupo, cuya lealtad parecía repentinamente frágil. Mateo no sonrió. No sintió euforia, solo una calma profunda. Había ganado una batalla mucho más importante que cualquier concurso. Pronto, los jueces comenzaron su recorrido. Eran 3, una señora mayor, pilar de la comunidad, un influencer gastronómico local con miles de seguidores, y el chef dueño de una pastelería de renombre en la colonia Condesa. La tensión subió en el cuerpo de Mateo mientras se acercaban. Cuando llegaron a su puesto, el chef levantó una ceja, intrigado por la sencillez del pastel. «¿Y tú eres?», comenzó el influencer, mirando su lista. «Mateo», dijo él. «Y este es mi pastel de 3 leches, para Sofía», explicó, con una pasión que sorprendió a su propia familia, como había adaptado la receta tradicional, sustituyendo cada ingrediente para que su hermana, por primera vez, pudiera disfrutar del postre favorito de la familia sin miedo. Habló de la leche de coco, la harina de avena, del dulzor del dátil.
La jueza mayor lo escuchaba con una ternura evidente. El chef, por su parte, lo observaba con un respeto profesional. Cortó una rebanada con manos temblorosas y la sirvió. Los 3 jueces la probaron en silencio. Mateo contuvo la respiración. El chef cerró los ojos por un momento, saboreando. Increíble, dijo finalmente. Mantener esta humedad y esta textura sin lácteos es una proeza técnica. El sabor es auténtico, casero. Tiene alma. El influencer ya estaba grabando un pequeño video con su celular. Amigos, no van a creer esta historia. Talento puro aquí. 1 hora más tarde, una pequeña multitud se congregó frente al escenario improvisado. El presentador, con un micrófono en mano, agradeció a todos los participantes. Anunció el 3er lugar, una gelatina floral impresionante. Luego el segundo, un pastel de ópera casi perfecto. El corazón de Mateo se desinfló un poco. A su lado, Carlos le puso una mano firme en el hombro. «Hijo, ya ganaste», le susurró al oído. «Y ahora», exclamó el presentador, «el primer lugar del concurso anual de postres, un postre que no solo demostró innovación y una técnica sobresaliente, sino que nos recordó a todos que la comida más deliciosa es la que se hace con amor. El ganador es Mateo, con su pastel, para Sofía». El mundo de Mateo se detuvo por un segundo y luego estalló en aplausos. Su madre soltó un grito ahogado de alegría, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Carlos lo levantó en un abrazo que lo dejó sin aire, mientras Isabel aplaudía con una energía juvenil. Sofía tiraba de su pantalón, gritando, «¡Ganaste, Matt, ganaste!». Subió al escenario casi flotando, recibiendo un pequeño trofeo dorado y una canasta de regalo. Mientras bajaba, entre felicitaciones de extraños, su mirada cruzó el parque y encontró a Ricardo. Estaba solo, abandonado por sus amigos. En su rostro no había ira, sino una expresión de desconcierto, de envidia. Vio a Mateo rodeado de su familia, siendo celebrado, y entendió que sus burlas se habían convertido en cenizas. Se dio la vuelta y se perdió entre la gente. En ese momento, el celular de Carlos vibró. Era un mensaje de Ana, la otra madre. Le reenviaba un correo electrónico oficial de la dirección de la escuela. Anunciaba una junta general obligatoria para la siguiente semana con el fin de implementar un nuevo y robusto protocolo antiacoso, con talleres para alumnos, padres y maestros. Carlos le mostró el teléfono a su esposa. Sus miradas se encontraron en una victoria silenciosa y compartida. Más tarde, sentados en el pasto, lejos del ruido, la familia finalmente probó el pastel ganador. Mateo cortó con cuidado el primer trozo y se lo dio a Sofía. Ella lo devoró con una sonrisa manchada de betún. «Es el mejor pastel de todo el universo, hermanito», dijo con la boca llena. El pequeño trofeo brillaba sobre el mantel, pero a Mateo no le importaba. Su verdadera victoria estaba ahí, en la risa de su hermana, en el abrazo de su abuela, en la mirada de profundo orgullo de sus padres. Vio su reflejo en la superficie dorada del trofeo, un niño con un delantal de flores, un niño que había encontrado la receta para transformar el dolor en fortaleza. «Pastelito», pensó para sí mismo, y por primera vez, sonrió. El apodo ya no ardía. Sabía a hogar. Sabía a amor. Sabía a él.